América Latina no observa hoy golpes de Estado militar como los observó en otros tiempos, pero hay sólida teoría que nos habla de la remilitarización de América Latina, de México no solamente, sino de toda la región. Vamos hoy a conversar con cuatro personas cuya trayectoria representa lo más profundo, lo más avanzado, lo más crítico y a la vez propositivo que tenemos en este país respecto a la militarización de México, que es el título que lleva el número 6 del año uno de la revista El Diluvio. Nos acompañan Jorge Javier Romero, Santiago Corcuera Cabezut, Lisa Sánchez y Catalina Pérez Correa. No creo que haya alguien en este momento conectado al cafecito que no conozca a estos personajes que desde diferentes trincheras nos están ayudando a entender las implicaciones de un fenómeno que parece ser ya parte del paisaje. Hablar de la militarización, del incremento de poderes y recursos de las Fuerzas Armadas parece ser nota ya de, no sé, una nota perdida en el periódico como si fuera cualquier cosa. No lo es y hoy vamos a escuchar por qué no lo es. Pero antes, Jorge Javier Romero nos va a platicar, antes que nada, qué es la revista El Diluvio, quién la funda, por qué la fundan, qué esperan lograr con ese proyecto y por qué un número sobre militarización. Bienvenido, Jorge Javier, adelante. Muchas gracias, Ernesto. Pues me da muchísimo gusto compartir este cafecito contigo, por supuesto, y con mis queridísimos Santiago, Lisa y Cata. Y bueno, ¿qué es El Diluvio? El Diluvio es una revista multimedia que hemos promovido fundamentalmente, bueno, es un grupo de académicos y comunicadores que estamos seriamente preocupados por la crisis de la democracia en México y en el mundo. Por eso queremos hacer una revista que tenga alcances internacionales para discutir precisamente los temas que tienen que ver con la crisis de la democracia. Somos un proyecto que tiene claramente una intención política y la intención política es defender el proyecto de democracia de derechos, de democracia liberal, pluralista. Digamos, el empresario del proyecto, el que el innovador, el entrepreneur del proyecto es Mauricio Merino, que nos ha convocado a varios, a mí como director, pero también está Asmara González como editora, Jesús Caudillo como editor, y un grupo muy profesional de diseñadores y especialistas en medios electrónicos para a llevar a cabo. Ya llevamos 7 números de este proyecto, el de militarización fue el sexto, y la intención es que tengamos una revista de larga duración donde los temas que tienen que ver con la crisis de la democracia se debatan. Por eso el tema de la militarización, sin duda alguna, la militarización, que no es solo un fenómeno de México, sino es un fenómeno de América Latina y de otras latitudes, es un proceso que deteriora las capacidades civiles de los estados un estado que no tiene capacidades civiles es difícilmente una democracia sustentable. Es decir, por supuesto que uno de los principales pasos para llegar a un orden social de acceso abierto plural es que quienes tienen el uso de la fuerza queden sometidos a las decisiones del poder civil y tengan un espacio muy contenido en el ámbito público. Y eso es lo que se está revirtiendo con los procesos de militarización que estamos viviendo en América Latina. El caso mexicano es especialmente grave. Por eso le hemos dedicado este número a la militarización y por supuesto por eso hemos invitado a que colaboren en él a Elisa, a Santiago, a Cata a otros especialistas de América Latina y de Europa para comentar este tema. Entonces, el número está ahí, está en línea, ese fue el número de enero del diluvio, el número 7 ya está también en línea sobre las desigualdades, y bueno, vamos a seguir con este proyecto para adelante porque creemos que es necesario dar una batalla intelectual a favor de la democracia. Gracias, Jorge Javier. La idea central del texto o una de las ideas centrales del texto de Lisa Sánchez, Militarización, Seguridad y Democracia, es que la concepción de la seguridad como guerra y la adopción de políticas militarizadas amenaza directamente la democracia y el Estado de Derecho. Lisa, adelante, cuéntanos, invítanos a leer tu texto, dinos de qué va y por qué es importante que nos metamos a él. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a Jorge Javier por habernos convocado primero al ejercicio de hacer el número especial de la revista El Diluvio y por supuesto a ti y a todos los colegas
del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero por estos espacios y por todo el trabajo que nos han ayudado a hacer, no solo para poder investigar y documentar correctamente esta agenda, sino también socializarla de una manera, pues digamos, más amable para el público amplio, porque precisamente la envergadura de los cambios que nosotros estamos identificando y que hemos sistemáticamente denunciado, creemos y estamos convencidas de que deben ser conocidos pues por un público muchísimo más amplio para invitarles a que se formen sus propias opiniones y que puedan participar pues del debate y de la deliberación pública. Efectivamente, como tú mencionabas, la hipótesis central o la tesis central de mi texto para este número especial no parte de hallar un problema específico en materia de seguridad, una amenaza concreta en materia de seguridad, como podría ser el crimen organizado, para partir de ahí deliberar si los militares son o no una institución que tiene que participar de alguna o varias funciones de la seguridad. Yo parto exactamente del punto contrario para decir que la militarización es una amenaza a la democracia, con esa palabra y con esa responsabilidad lo tomo, no solo porque ha sido una política tremendamente inefectiva para lograr recuperar la seguridad, reducir la violencia y fortalecer las instituciones que pueden hacer ese continuum de políticas de seguridad que va desde la prevención hasta la reinserción social de las personas infractoras, para agarrar este tema desde el punto de vista también no solo de su fracaso como política de seguridad, sino de sus efectos sobre las instituciones del Estado, sobre la erosión de credibilidad y confianza en la ciudadanía, sobre la erosión o el debilitamiento de la aplicación de la ley, de la letra constitucional, y sobre, por supuesto, ¿no? Las relaciones, digamos, cívico-militares, los balances de poder, pues que terminan sucediendo entre instituciones castrenses, entre militares y entre autoridades civiles. Y yo en el texto lo que digo es, la militarización es problemática y es una amenaza a la democracia por varias razones. Ya ustedes adelantaban un par y mis colegas en el resto de sus textos ahondan con mucho mayor detalle en otras, pero vamos a rescatar las primeras que ustedes empezaron a mencionar. Ustedes dijeron, nos importa el tema de militarización porque en una política de seguridad que hace sobreuso de sus Fuerzas Armadas para tareas para las que esas Fuerzas Armadas no estaban diseñadas, tiende a perder el control democrático sobre el ejercicio de la función de seguridad, en tanto que no es capaz de supervisar desde el ámbito civil y desde las reglas civiles del gobierno civil, desde la universalidad, digamos, del derecho que nos aplica a todos, pues los abusos de la fuerza, los actos, digamos, ajenos al derecho, la tortura, los tratos crueles y inhumanos, violaciones varias de derechos humanos, sino que también, por el otro lado, pues el hecho de otorgarle responsabilidades que son desde la letra constitucional responsabilidades civiles, termina por debilitar a esas instituciones civiles. Y lo hemos visto no solo en términos presupuestales, es decir, cuando tú sacas a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de policías, pues no solo les tienes que pagar como soldados o como marinos, sino que les tienes que pagar esos operativos adicionales de policía y eso genera un ciclo pernicioso tremendo donde ya no hay dinero para invertir en policías porque ese dinero se invirtió en Fuerzas Armadas para desempeñar precisamente tareas de policías que de nuevo luego las instituciones civiles ya no pueden ejecutar por un debilitamiento crónico estructural, pues que se alimenta y se retroalimenta con la militarización, sino porque también cuando sacamos esa militarización de la esfera de la seguridad, que es otro de los elementos que analizo en el texto, es decir, cuando ya la transferencia de funciones no se queda única y exclusivamente en el ámbito policial, de patrullaje, de investigación del delito, de persecución de ciertos tipos de delitos o de vigilancia general de cierta infraestructura o de otras funciones que pudiéramos todavía debatir si son o no facultad de los militares, y se pasa también ya a la ejecución de funciones de gobierno, como la provisión de servicios públicos en términos de distribución de bienes y servicios, de construcción de infraestructura, de operación de comunicaciones, de incluso arbitraje, digamos, de las funciones de comercio exterior y un sinfín de otras funciones que han acompañado este proceso de remilitarización del gobierno civil en el caso mexicano, de manera muy exacerbada en comparación con muchos otros ejemplos de la región, pues lo que vemos también es la pérdida de profesionalización de esa autoridad civil, la pérdida de autoridad de esa autoridad civil por encima de unas corporaciones castrenses que no podemos olvidar, siguen siendo armadas,
Es decir, los civiles ejercen esas funciones siendo civiles desarmados, ¿no? Porque el gobierno civil tiene que ser eso, y además pues siguen siendo unas Fuerzas Armadas que no pierden su condición de excepcionalidad legal, es decir, son unas instituciones que no tienen las mismas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, que no se rigen en todo momento ni siquiera por tribunales civiles, sino que tienen su propia jurisdicción militar, que pueden ocultar información, que pueden simple y sencillamente no rendir, ¿no? Por ejemplo, informes de eficiencia del gasto, que pueden reasignar sus presupuestos de manera interna sin tenerle que avisar o pedir permiso a nadie, pues eso termina erosionando las capacidades formalmente de ejecución de la función gobierno de las autoridades civiles. Mis colegas van a entrar con muchísimo más detalle sobre, en realidad, bueno, cuál ha sido el mecanismo por el cual se ha habilitado la militarización o la remilitarización de la seguridad y la militarización de otras funciones civiles, y hablarán justamente pues de esta paradoja, ¿no? De que han sido gobiernos civiles utilizando mecanismos democráticos para poder autorizar esta transferencia de funciones, pero a mí me gustaría reparar en los 2 minutos que me quedan en algunas de las razones muy puntuales por las que argumento precisamente en este texto que la militarización nos tiene que importar, no solo porque es una política que históricamente se ha implementado en materia de seguridad en México, que ha tenido impactos negativos importantísimos, que tiene una efectividad tremendamente cuestionable en términos de si ha logrado o no resolver el problema de inseguridad y violencia, y que tiene una serie, ¿no?, de riesgos y daños asociados y aumentados, que terminan en la victimización de la ciudadanía, que terminan en la erosión de confianza en las instituciones de seguridad, sino que efectivamente pues, nos llevan a una conversación bastante más amplia del por qué tendría nosotros como ciudadanos de México en este momento de erosión democrática global, pero sobre todo pues de regresiones democráticas muy importantes en los últimos años, importarnos, ¿no? ¿Por qué deberíamos interesarnos? Ya decíamos desde el principio, la militarización deforma la función de seguridad. En el momento en el que, y con eso empezaste tú, Ernesto, la seguridad ya no se vuelve un problema de garantizar la integridad física y material de las personas y las comunidades, sino que se vuelve un problema de amenazas, amenazas magnificadas que no ponen en jaque la propia existencia del Estado mexicano, y entonces lo que se busca ya es la protección del Estado, de sus instituciones y del gobierno más que de las personas, pues la función de seguridad pública no cambia completamente y se autoriza la participación pues de unas instituciones que no saben hacer inteligencia social, que no saben hacer proximidad, que no saben hacer necesariamente investigación del delito y que tienden a abusar de la fuerza. Segundo, pues digamos, este ciclo de decir, problema grande, amenaza detectada, militares como solución, pues es un ciclo que no se cierra en la seguridad, sino que se retroalimenta y de pronto todo termina siendo una amenaza de un tamaño lo suficientemente justificable para que los militares entren en función, y esa transferencia de funciones y competencias se acelera, ¿no? Llevando que no se respete el Estado de Derecho, porque todas esas transferencias de funciones son abiertamente inconstitucionales, porque se debilita esos marcos jurídicos y esas instituciones, y porque se pierde esa capacidad de los gobiernos para ejecutar. Otras razones que tocábamos, y ya lo mencioné hace ratito, es pues ese equilibrio cívico-militar se va cada vez inclinando más hacia una preeminencia del poder militar encima del poder civil, ya no solo porque están controlando y ejecutando las funciones de gobierno propiamente, sino porque tienen los presupuestos, y con esos presupuestos muchas veces vienen también ingresos autogenerados a partir de empresas de participación mayoritaria del Estado, donde pues el Estado mismo pierde control sobre las pérdidas o las ganancias de los negocios militares. Y finalmente, ¿no? Decíamos, esto termina siendo una amenaza a la democracia porque les estamos dando todo, las funciones, el dinero, el poder, la presencia, la capacidad de seguir creciendo, digamos, ese círculo, sin haberles restringido nunca ese marco de excepcionalidad legal en el que funcionan, de manera que tienen incluso mayores herramientas que el resto del gobierno civil para gestionarse, para, digamos, autorregularse, o para seguir incumpliendo abiertamente con lo que para otras instituciones civiles no estaría permitido. Entonces, por varias y más razones, y con eso cierro, invitaría a leer ese texto y los textos de mis demás colegas, pues es que este fenómeno nos preocupa, nos ocupa, lo documentamos, lo denunciamos, y además proponemos pues algunas otras salidas, empezando por controles civiles muchísimo más robustos sobre las funciones que desempeñan, e invitando a que pensemos colectivamente pues en planes de desmilitarización, ya no solo de la seguridad, sino de todas las demás funciones que han sido trasladadas a las Fuerzas Armadas en los últimos años. Entonces, les agradezco muchísimo y ojalá hayamos podido iniciar esta conversación con un mínimo de interés sobre por qué militares es igual a menos democracia.
Pues sin duda, Lisa, te voy a dejar una tareita. Tú tienes una enorme, un activismo frenético. Estás hablando con mucha gente desde hace muchos años. Me gustaría que más adelante pudiéramos regresar contigo a fotografías de terreno, de esto que me parece tan relevante, que es la pérdida de autoridad civil. Santiago, déjame aventarte dos o tres pelotas, dos o tres bolas rápidas, que ya sé que las respondes bien, le pegas fuerte. Eh, Estamos grabando una serie que se llama El populismo punitivo en mi país, en el programa de Seguridad Ciudadana. Vamos a grabar ya 11 países y Marcelo Bergman, desde el caso de Argentina, el doctor Marcelo Bergman nos enseña algo que es escalofriante, porque nos dijo, hay países donde el endurecimiento normativo está provocando la violencia. El endurecimiento normativo está provocando el incremento de violencias que no estaban aquí, sino a través del populismo punitivo. Y nosotros lo asociamos con la militarización porque atraviesa también el uso de los militares a muchos de los países con los que hemos hablado, por supuesto comenzando por México. Entonces, esa es una, pero la otra, Santiago, es cuando Ruth Diamint, una de las expertas más reconocidas en América Latina en estos temas, nos dice en una conversación, en América Latina no parece entenderse a la militarización como una amenaza a la democracia. Hablando ella con la gente, con los gobiernos, pero sobre todo escuchando a sociedades de varios países. Y última, Santiago, el líder de la mayoría legislativa en el Senado, escuché esta misma mañana, 12 de febrero, diciendo que el recurso que otro legislador o ex legislador está interponiendo ante la Corte Interamericana para que conozca sobre lo que está pasando hoy a la luz de las sentencias contra México en estos temas, es una intromisión. Es una intromisión. No es la primera vez. Y seguramente no es el único, Santiago, o la única que la llamada clase política realmente creen que el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos básicamente son algo así como metiches. Dice este legislador, dijo esta mañana, no conocen las condiciones de México. ¿Dónde estamos, Santiago? Tu texto habla de que la militarización no solo es ineficaz para reducir la violencia, sino que es incompatible con el Estado de Derecho y con los estándares internacionales de derechos humanos. ¿En dónde estamos, Santiago? Invítanos a leer tu texto y platícanos de tu reacción a esto, a estas provocaciones. Muchísimas gracias, Ernesto, en primer lugar, por invitarme a participar en este cafecito sereno de un tema que, por desgracia, no nos provoca serenidad, sino que nos provoca no solamente inquietud, sino una muy profunda preocupación. Déjame comenzar con con tu última bola, Ernesto. Esta obsesión que tienen políticas y políticos ignorantes de querer señalar a los pronunciamientos, recomendaciones derivados de misiones al país, de diagnósticos profundos, eh, como injerentistas. Esto se deriva de una profunda ignorancia supina de quienes consideran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte extranjera y que el derecho internacional es derecho extranjero, como si el derecho internacional fuera derecho chino o derecho nicaragüense o derecho suizo, cuando pues evidentemente el derecho internacional no es eso. Y por lo tanto, la intervención, y déjame usar el término deliberadamente, así como para que digan, ah, ya ves, son intervencionistas, pero la intervención que hacen estas instancias internacionales la hacen a la luz del derecho internacional y no con el afán de tener un intervencionismo en los asuntos que son del interés exclusivo del Estado, que es lo que está prohibido en materia de injerencia internacional de los Estados. Pero hay que aclarar que las cuestiones relativas al derecho de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho de los refugiados, como la Corte Internacional de Justicia lo ha dicho desde su celebérrima opinión consultiva sobre la Convención del Genocidio y las reservas a la Convención del Genocidio, que las cuestiones relacionadas con los derechos humanos que quedan plasmadas en estas convenciones no son del interés exclusivo de los estados, sino que son del interés de la humanidad
y que normalmente la protección de los derechos humanos se ve reflejada o consagrada o cristalizada en normas que son conocidas como normas de jus cogens internacional, es decir, normas imperativas del derecho internacional general que son reconocidas y aceptadas por la comunidad internacional de estados en su conjunto como normas que no admiten pacto en contrario, ni mucho menos práctica en contrario. Y que un estado o un gobierno de un estado no puede andar escudándose o usando como pretexto o excusa a las disposiciones de su derecho interno o de su política interna para violentar derechos humanos y para incumplir con disposiciones protectoras de la dignidad humana que no son del interés exclusivo de los estados, ni están sujetas a negociación en un tratado de a ver qué me das tú y a cambio yo te doy qué cosa, sino que estas cuestiones son derivadas del espíritu del interés de la humanidad. Por lo que andar queriendo escudarse bajo la soberanía nacional vista desde el ángulo del derecho internacional o de la soberanía popular vista desde la perspectiva del derecho constitucional no es válida, porque la soberanía popular tiene límites y la soberanía nacional tiene límites. Claro, los fanáticos de la soberanía, los sectarios, podrán poner el grito en el cielo que quieran. Los dogmáticos diciendo nada por encima de nuestra constitución, como si la constitución fuera la Biblia o el Corán. Esos fanatismos son muy dañinos, socavan la democracia y lo acabamos de ver cuando se estaba por impugnar una reforma constitucional a finales del año pasado, como a toda velocidad un fanático de la soberanía impulsó una reforma constitucional a la que llamó la reforma de la inimpugnabilidad de la Constitución o de la supremacía de la Constitución. O sea, un discurso supremacista, sectario, fanático, dogmático. Eso en primer lugar. Dos, la relación entre el populismo punitivo y la militarización. Y, en segundo lugar, la percepción de la sociedad de que prefieren renunciar, por así decirlo, a ciertos derechos o prefieren que ciertos de sus derechos se vean limitados con tal de obtener mayor seguridad. Por ejemplo, tal vez un ejemplo muy emblemático y prototípico en este momento sería el régimen de Nayib Bukele en El Salvador, completamente orientado al populismo punitivo, al socavamiento de los principios básicos de la seguridad jurídica, del derecho a la defensa adecuada, del principio básico en el derecho penal de que no puedes tú ser apresado sin que haya sido previamente condenado por un tribunal competente. Ahora tenemos ese ejemplo. Y en México tenemos también el populismo que yo llamo populismo prepunitivo, que es el cristalizado en la prisión preventiva oficiosa, que no es una pena, sino una prepena, basada no en un juicio, sino en un prejuicio, y por lo tanto yo digo que el incremento de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es el incremento de algo peor que el populismo punitivo, que es el populismo prepunitivo completamente violatorio a las garantías de seguridad de la persona imputada. Y este sentimiento al que tú te refieres lo identifico yo también, Ernesto. Es decir, esta percepción yo identifico o concibo al populismo punitivo como esta creencia colectiva o muy extendida en la creencia de las personas de que a mayor número de delitos que merezcan, o, conforme a la ley, la imposición de penas corporales o prisión, menor incidencia de delitos habrá, y que entre más fuerte, grande, poderosa y severa sea la pena, al delincuente o al presunto o al predelincuente le va a dar miedo cometer el delito, no vaya a ser que lo agarren. Bueno, quienes opinan eso obviamente son personas que les gusta mucho el impresionismo, pero que no tienen absolutamente ninguna noción de la evidencia empírica que en materia de criminología y derecho penal en general realmente es lo que expresa la realidad. A mayor pena no se reducen los delitos
el delincuente no se pone a estudiar el Código Penal para ver qué delitos tienen menor pena que otros, para ver a qué se van a dedicar. Quien crea eso, pues es verdaderamente... Pero sin embargo, Ernesto, tiene razón de que esa es una percepción bastante común y que por lo tanto también está vinculada con la percepción de que es mucho mejor la mano dura y que quién mejor para ejercer la mano dura que los militares. Entonces tienen razón quienes, los autores y autora que mencionaste, en relacionar al populismo punitivo con la militarización, porque si el populismo punitivo es aquella percepción que tiene la sociedad de que a mayor pena, menor incidencia de delitos, también implicará que a mayor mano dura, también menor incidencia de delitos. Y bueno, el texto de Lisa demuestra con muchísima claridad esta falsedad, porque la evidencia empírica lo demuestra, ¿no? Y no es que cuando me preguntan, oye, ¿cuál es tu pronóstico después de la reforma constitucional que constitucionalizó la militarización de la Guardia Nacional? Digo, pues bueno, pues que seguirá pasando lo mismo. Es decir, si se sigue usando la misma herramienta y los mismos instrumentos y los mismos ingredientes para hacer una determinada receta de un platillo, eh, y no se le cambia ni siquiera un gramo o una pizca de sal a la receta, pues que la próxima vez que hagas ese platillo te va a salir igual. Y eso es una verdad de perogrullo. Y no es que seamos adivinadores, es decir, no es que digamos, es que tú crees que como se ha consolidado la militarización, las desapariciones van a seguir creciendo. Pues la respuesta es que claro que sí, porque desde el 2006 a la fecha, la evidencia empírica así lo demuestra. No es que estemos adivinando, no es que yo te diga ahorita, oye, mira, te voy a adivinar una cosa, te voy a pronosticar que si yo le echo agua a esta cacerola, la pongo en la estufa, le prendo a la lumbre, voy a adivinar y te pronostico que va a hervir. Pues me vas a decir, oye, por favor, eso no es un pronóstico, eso se llama evidencia empírica, es una verdad comprobada que cada vez que pones agua y la pones en la lumbre hierve el agua. Bueno, pues eso mismo pasa con la militarización. Y en el texto, del que ya, por cierto, ya no me dio mucho tiempo de hablar, porque ya nada más me quedó un minuto y medio, lo que pretende hacer el texto es hacer este análisis desde la perspectiva de los pronunciamientos que las instancias internacionales, esas que los habitantes de Cuatrotelandia llaman injerentistas, han venido diciéndole a México independientemente del color del partido que gobierne. Lo dijeron en la época tricolor, en el año de 1999, cuando la señora Asma Jahangir vino a México por primera vez como titular del mandato de ejecuciones sumarias y arbitrarias, y le dijo al gobierno de Cedillo, oiga, no use a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública porque esto va a generar violencia. Luego, lo mismo dijo el relator contra la tortura, el doctor profesor Sir Nigel Rodley, cuando visitó México a principios del sexenio de Fox, dijo lo mismo, no se haga esto. Luego, cuando vino el grupo de trabajo contra las desapariciones en el año 2011, a finales del sexenio Calderón, pues se le dijo lo mismo. Mira el resultado que has tenido, Calderón, de no tener prácticamente ya desapariciones reportadas a finales del sexenio anterior, a tener ahora, en ese informe se creían que eran entre 6 y 10 mil, y luego apareció aquella lista infame de más de 25,000 personas desaparecidas durante el sexenio Calderón. Luego, Peña Nieto insistiendo con la ley de seguridad interior y en las postrimerías de su sexenio, y mientras festejábamos el derrumbe de esa ley por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, estaba el presidente electo anunciando su modelo de militarización de la Guardia Nacional. Oye, Y Santiago, fue la misma semana. fue el mismo día. Es Es- decir, mientras la Corte estaba deliberando y hacíamos cuentas de cuántos votos tendríamos para la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, se quedó pendiente la votación y esperamos al día siguiente a que se completaran, a que se tomara la votación después de de... martes a jueves y el miércoles anunciaron la Guardia Nacional. Exactamente, era lo que te iba a decir. Sí. Entonces, pues estábamos entre el festejo y luego el balde de agua helada con la presentación PowerPoint del presidente electo diciéndonos ahí les va esta Guardia Nacional militarizada. Coco y Cata recordarán los parlamentos abiertos que tuvimos en el Senado, en donde, pues con orgullo podemos decir nosotras tres y otras más, que logramos que no pasara aquella propuesta, por lo menos en el texto definitivo de la Constitución, aunque nos dejaron caer la militarización en el régimen transitorio, que luego Santiago, se te voy a prolongó parar. y que luego se consolidó en la constitucionalización ya de la doctora Sheinbaum.
Regresamos contigo, Santiago, si quieres, más adelante. En ese recuento, aunque sea Es que breve, ¿para qué me mandas bolas rápidas que ya no me permiten? No es cierto, es no te broma. preocupes, Adelante, adelante. tenemos tiempo, querido amigo, y yo creo que hay mucha, mucha gente que nos ve que no conoce ni siquiera en sus aspectos centrales el largo recuento de los sistemas internacionales de derechos humanos, entrando en esta temática y diciendo así no. Entonces, regresamos más adelante y sí ayúdanos con un poco más de ese recuento, Santiago. Bueno, Catalina entra desde otro lugar que me parece interesantísimo. El llamado civil a los militares responde la militarización a órdenes civiles o a una agenda militar propia, se pregunta Catalina. Analiza cómo la expansión del poder militar en México no puede entenderse simplemente como una respuesta del Estado civil a la inseguridad, sino como un proceso estructural y autónomo de las Fuerzas Armadas que ha transferido funciones civiles, poder presupuestal y presencia institucional a las instituciones castrenses. Leyendo tu texto, Catalina, me acordé de las palabras que algún día cité en un texto de un expresidente en Colombia que quiero ponerte enfrente antes de escucharte. Y apenas una semana después de ser elegido, el 9 de mayo de 1958, el presidente Alfredo Lleras Camargo expuso frente al cuerpo de oficiales del ejército las bases de la relación entre el poder civil y militar durante su gobierno. En su famoso discurso del Teatro Patria, los llamó a mantener la disciplina y alejarse de la política. Voy a leer solo la mitad de un párrafo. La política es el arte de la controversia por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Y termino con esto. Si entran a deliberar, entran armadas. Catalina, te escuchamos. Es muy buena frase esa, Ernesto, no la conocía. Y a ver, yo escuchaba hace poco otra vez a la presidenta Claudia Sheinbaum que en uno de estos discursos frente a las Fuerzas Armadas decía, a quienes nos critican por estar militarizando el país, yo les voy a decir que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas soy yo, es una persona civil y yo fui electa por voto popular, ¿no? Y entonces, ante las críticas de que hay algún tipo de detrimento de la democracia o que hay una militarización, con esto se deben apaciguar las críticas, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una de las cosas que se ha dicho desde el sexenio de López Obrador. Está el presidente, que es una persona civil, que es electa popularmente, y por lo tanto no hay una militarización. Y en efecto, creo que hay la militarización de la que tú hablabas al inicio, que estamos viendo no solo ahora en México, en América Latina, sino también incluso en Estados Unidos, no es la misma que había en los años 60, 70, ¿no? Se trata de fenómenos muy distintos, pero no por ello podemos decir que no se socava el control civil sobre los militares o que no se afecta a la democracia, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el punto es, pensamos que los militares son desplegados simplemente por órdenes de los civiles o que son solicitados por los gobernadores, que son autoridades civiles, pero lo que muestra el caso mexicano es que eso no es así. Y entonces ahí yo utilizo dos casos. Uno es el de los bachilleratos militares, que fue un estudio que hizo, de hecho, un alumno del CIDE, José, que estuvo estudiando ahí con Cutiño, con Alejandro Madrazo, en el cual empezaron a ver la creación. Bueno, este chico empezó a ver la creación de los bachilleratos militares y todos hablan, les decían, bueno, ¿con qué sustento están ustedes haciendo estos bachilleratos militares? Que son bachilleratos en los cuales los estados dan parte de su presupuesto para construir bachilleratos que tienen una malla curricular diseñada por los militares. A veces ponen a militares ahí a trabajar no nada más en el diseño, sino en el ordenamiento de los bachilleratos. La idea es que eso va a traer más disciplina a los jóvenes, ¿no? Y entonces, buscando de dónde salían estas iniciativas, lo que encontraron es que todos hablaban de una orden presidencial. Entonces, pues pedían la orden presidencial y la orden presidencial y todos los documentos hablan de la orden presidencial, pero la orden presidencial no existe una orden en la cual se le instruya a los militares para ir de estado en estado ofreciendo el servicio de construir bachilleratos militarizados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que los militares están haciendo esto por su cuenta, están ofreciendo un servicio por su cuenta, ¿no? Luego hicimos también este ejercicio del Inventario Nacional de lo Militarizado que se inició ahí en el CIDE, después se integró
ejemplo, México Unido contra la delincuencia, ahí estuvo Lisa, también Intersecta, Estefanía estuvo trabajando en ese proyecto y lo que vimos es que gran parte de las facultades, funciones que se han militarizado no se han dado como fue la creación, por ejemplo, de la Guardia Nacional a través de procesos deliberativos públicos, sino de estos pseudocontratos que hay entre autoridades. Entonces puede ser la autoridad de un estado, el estado de Nuevo León, directamente con la Sedena, en el cual el presupuesto que se le dio al estado de Nuevo León para construir un acueducto se le da a través de un convenio a la Sedena. No hay deliberación pública, incluso no es pública la información, se tiene que solicitar y cuando se solicita ni siquiera se da completamente la información de los montos, los tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí es que hay un proceso de militarización en el país y por eso me refiero a la transferencia, ya sea de facultades civiles a los militares o de presupuestos civiles a los militares, en los cuales no hay una deliberación pública y tenemos por lo menos la duda de si hay una autoridad civil que está ordenando a los militares que vayan a hacer eso, ¿no? Realmente existe una autoridad civil que le dice a los militares, váyanse a Nuevo León y construyan el acueducto y pónganse de acuerdo con el señor gobernador o con el gobierno del estado para que esto suceda, ¿no? Entonces, esta idea de que no es tan grave la militarización porque hay una autoridad civil, primero, que está ordenando las cosas y que los otros solamente están obedeciendo, pues se pone por lo menos en duda con el caso mexicano. La otra es que el hecho de que se estén dando la militarización de esta forma, pues hay un problema en el cual no se está discutiendo, no se hace público. Y entonces no hay esta deliberación, este ejercicio democrático, ¿no? Estamos frente a un fenómeno en el cual vemos o se dice, ¿no? Comandante suprema de las Fuerzas Armadas es una persona civil y ella fue electa democráticamente, pero ¿qué es lo que se discute? Simplemente que ella sea electa. Por ejemplo, si se le pregunta a las personas, ¿usted quiere que los militares estén en la calle combatiendo el crimen? Pues puede ser que muchas personas votaran que sí, ¿no? Pues posiblemente por este fenómeno que mencionaba Santiago del punitivismo. Pero si le preguntas a las personas, ¿y usted cree que deben estar también a cargo de la salud, por ejemplo, ¿no? El dinero que se le da a los militares, fíjese que pues ya no se le da a salud, o no se le da a educación. ¿Usted está de acuerdo entonces que se le dé más presupuesto a los militares a costa de que la salud o los centros de salud de su comunidad estén peor, que las escuelas en su comunidad están peor? Entonces, cuando empezamos a ver realmente qué significa esto de electo o que participe el voto popular, pues también vemos que hay un debilitamiento, ¿no? Lo que estamos viendo entonces es que los militares, las instituciones militares, están actuando ya no como obediencia o simplemente obedeciendo a las autoridades civiles, pero que además están acumulando poder económico, funciones civiles, y que pues esto tendría que preocuparnos simplemente porque pues en un país, en un estado, la acumulación de poder es una cosa peligrosa, ¿no? Y cuando esta acumulación de poder se hace además sin las herramientas de rendición de cuentas, de transparencia, de control civil sobre lo que está pasando, pues lo hace aún más riesgoso y más peligroso. Entonces, pues eso es lo que yo expongo en este texto. Eh, y bueno, ahí lo dejo si quieres para seguir después un poco. Déjame quedarme tantito contigo porque, Catalina, y también para provocar a los colegas, a las colegas, una discusión que casi nadie conoce, que yo sepa, en México respecto a la relación entre la policía y el poder político, tiene que ver precisamente con el grado de autonomía operativa de la policía. Es una discusión que es, en mi concepto, fundamental. Cuando tú te metes a entender cómo opera la policía a profundidad, encuentras márgenes de autonomía, es decir, aquello que la policía hace por ella y para ella desde su forma de entender el mundo. Ahí, Catalina, te pediría un poquito de más reflexión sobre esta palabra de autonomía relacionada con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué te preocupa? Entiendo que has explicado ya que hay evidencias de procesos de gestión que discursivamente se dice son instrucciones, son órdenes, pero para una persona que hoy nos escucha promedio, ¿qué pasa con la autonomía de las Fuerzas Armadas en un sistema, en un Estado democrático y constitucional de derechos? ¿Cuál es el problema de la autonomía, Catalina?
Ya, a ver, creo que quizás más que hablar de autonomía, hablaría de la subordinación del poder militar al poder civil y la importancia, bueno, venimos en América Latina específicamente, hay un problema en el cual cuando los militares dejan de estar subordinados a el poder civil y sobre todo a instancias de control del poder, pues empieza a haber supresión de las libertades, problemas en los cuales pues la democracia como sistema de representación popular se pone en riesgo y también de equidad, ¿no? Que tiene que ver con quién decide, cómo decide y qué decide, ¿no? Al final de eso estamos hablando. Y el sistema militar, como tú lo mencionabas al principio, pues es un sistema en el cual es vertical, las decisiones se imponen, no se deliberan, como tendría que ser en un sistema democrático. Y entonces, bueno, ¿qué decimos cuando deja de haber o por qué es un problema que no exista subordinación de los militares a los civiles? Pues porque se pone en juego todo esto, todo el sistema de deliberación de posibilidad de elegir y discutir democráticamente cuál es el contenido de las leyes, quién decide, qué decide y sobre qué decide, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me parece que es un problema, pero además lo que decía Lisa, al final estamos hablando de los señores que están armados, es el brazo del Estado que puede ejercer mayor violencia y que además lo hace sin pasar por las normas ordinarias, ¿no? No hay un debido proceso como tal cuando estamos hablando de el derecho de guerra o a ver, toda la idea de amenaza que supuestamente justifica la presencia de los militares tiene que ver con, hay algo que amenaza la soberanía nacional, la existencia misma del Estado. Y entonces ahí las reglas que aplican son distintas a las reglas que aplican cuando una persona violenta el derecho ordinario, comete un delito y en el cual tiene que ser detenida, llevada ante un juez, responder ante la sociedad, responder ante la persona juzgadora para saber si cometió el delito y cuáles fueron las circunstancias en las cuales se cometió el delito. Aquí estamos hablando de una amenaza ante la existencia misma del Estado y de la nación, ¿no? El México, el ser México. Por lo tanto, se utiliza en contra de los enemigos. Normalmente nosotros pensamos en el uso de militares para proteger las fronteras de la amenaza de otras personas que están invadiendo. ¿Por qué ahora de pronto decimos, no, es que sí necesitamos a los militares? Porque el crimen organizado en muchos sentidos está poniendo en jaque la existencia misma del Estado mexicano. Yo creo que hay una parte ahí pues tenemos que decirlo. La militarización de México, como en otras partes de América Latina, incluso en Estados Unidos, es un reconocimiento del fracaso de la tarea de los civiles, ahora no nada más en términos de seguridad pública, de seguridad nacional, sino también de funcionamiento y administración del Estado. Entonces, bueno, ¿por qué es relevante? Porque tienen otras reglas, no tienen las mismas reglas de debido proceso, no tienen las mismas reglas en las cuales lo que hay es un sistema de control del poder, de contrapesos de poder, de deliberación, sino pues la imposición de la fuerza ante la amenaza de la desaparición del Estado, del nosotros, de la conformación de la nación. Muchas gracias. Bastante claro y contundente. Jorge Javier nos habla de que la militarización ha evolucionado de una respuesta reactiva ante la violencia criminal a un elemento central del poder del Estado, debilitando las instituciones civiles y la democracia constitucional. Esta última parte de Catalina conecta muy bien con lo que vamos a escuchar seguramente del texto de Jorge Javier, solo que también te mando un par de bolas antes de... Wolf Gravendorf publicó en 2021 Militares y Gobernabilidad, cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina. Es un informe, seguramente lo recuerdan, de la Friedrich Ebert Stiftung, un gran informe. Eh, Hay una frase, Jorge Javier, que es sequía, él lo dice en la introducción, sequía de las instituciones civiles. Y entonces eso me recuerda aquella forma como como lo hemos formulado para complejizar esto. ¿Los, los, los civiles se quitan o los militares se ponen? O las dos. ¿Cómo es eso? Y una más, Jorge. Dicen algunos que el sueño de la derecha fue cumplido por la izquierda. Y al menos para México. Pero que en América Latina en general la militarización está por encima de los colores y que populismo punitivo, muchas de las cosas que han explicado, que Santiago explicaba, se pueden leer igualitas en otros países y en efecto el populismo punitivo ha, se ha convertido en una estrategia política de manipulación y construcción del miedo, que es todo un asunto, para
generar rentabilidad electoral con los militares ocupando posiciones. Entonces, Jorge Javier, ¿se ponen los militares o se quitan los civiles? Ese es, me parece que es un muy buen punto de partida para lo que me interesa a mí debatir. Yo quiero tomar mi intervención a partir de lo último que estaba exponiendo Cata. Efectivamente, en América Latina y en México tenemos una historia muy larga, aunque en México supuestamente los militares desde 46 se retiraron y tuvieron un papel secundario. En realidad, la historia de México está marcada por el militarismo. Un Estado que, con un proceso inconcluso de construcción en su ámbito civil, sin instituciones fuertes para disputar el poder por la vía pacífica, siempre estuvo disputado por los militares. Y aunque tradicionalmente se ha dicho que en 1946 los militares se sometieron al poder constitucional, lo que yo he debatido mucho es que no fue así. En realidad los militares pasaron a formar parte del arreglo priista con un lugar específico que no lo sacó de la política, no lo sacó del proceso de toma de decisiones sustantivo. Es decir, por más civil que haya sido el régimen mexicano del PRI, el hecho es que los militares estuvieron sentados en el gabinete presidencial, y siguen, con 3 lugares, ¿no? Durante la época clásica del PRI y hasta la desaparición del Estado Mayor Presidencial, eran la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el Estado Mayor Presidencial, y ahora el Estado Mayor Presidencial desapareció, pero el poder de la Marina y la Defensa ha crecido enormemente y están ahí en la deliberación política. Nunca se retiraron de la deliberación política. Lo que sí hicieron fue subordinarse al pacto político en torno al PRI. Y desde mi punto de vista, lo que empezó a ocurrir a partir de 1999, después de la reforma electoral y cuando estamos en proceso de transición, es que los militares comenzaron a renegociar su papel político, el papel que iban a jugar en la política en el nuevo arreglo pluralista. Y fueron ganando espacio, ellos fueron negociando y ganando espacio, porque la coartada que tradicionalmente usan los militares nos vinieron a buscar. Y sí, en parte sí, pues ahora voy a entrar a decir porque es cierto esto, y eso también lo señala en su artículo Marcos Robledo, en el número de Diluvio, donde habla de este mismo fenómeno en otros lugares de América Latina, pero no podemos dejar de ver que efectivamente también hay una disposición de los militares de ir recuperando espacios y recuperando poder. Y lo que ha habido, y sobre todo, esto se ha subrayado a partir del gobierno de López Obrador, ha sido una usurpación, y esto lo decía bien Cata hace un momento, del Estado civil por parte de los militares. Y aquí hay un elemento que me parece central que tenemos que analizar, es decir, el Estado mexicano y los estados latinoamericanos en general han sido estados muy débiles en su capacidad de legitimarse a partir del orden jurídico, y además el Estado mexicano especialmente ha sido tradicionalmente un sistema de botín. Los puestos públicos se han repartido entre los leales, entre los amigos, entre los compadres, y no hemos construido un Estado profesional, y esto le ha restado capacidades de acción al Estado civil. Esto se nota claramente en la manera en la que las policías se fueron desfondando, y hay que decir que las policías nunca dejaron de ser totalmente militares. Una de las partes del botín que les tocaba a los militares durante la época clásica del régimen del PRI era dirigir las policías locales. La mayor parte de las policías locales estaban dirigidas por militares, y en el retiro, que eso es lo que les permitía no solo tener ellos otra vez sueldos, sino repartirlo entre sus amigos a los que llamaban para ocupar cargos en esas policías. Y el caso es que la falta de un Estado profesional con capacidades técnicas también ha sido usado como pretexto para decir, ahora estaba viendo por encima el libro de Scherer, donde en la parte en la que se refiere a cómo López Obrador decidió confiar en las Fuerzas Armadas, lo que dice es que, bueno, ante la incertidumbre del trato con los civiles, la falta de eficacia de los civiles, de disciplina de los civiles, los militares se mostraron disciplinados y dispuestos a seguir las órdenes del presidente. Bueno, efectivamente, si comparamos la disciplina de los cuerpos castrenses con la falta absoluta de profesionalización de los cuerpos civiles y la falta de continuidad de los cuerpos civiles, vamos a ver por qué los militares han tenido una coartada para ir ocupando espacios del Estado civil. Pero al grado de que lo que estamos viendo es efectivamente que el Estado civil está completamente retraído, y lo que queda de Estado civil está capturado por las camarillas políticas que lo que hacen es usar los espacios del Estado civil para capturar rentas, para capturar recursos, para darse contratos, mientras el poder militar avanza en distintos ámbitos de la gestión estatal que no tienen nada que ver con la disciplina militar. Y el problema
es que esto, por supuesto, genera intereses simbióticos de los militares con los espacios que ocupan, porque, como muestro en mi artículo, a partir del trabajo de México Unido contra la Delincuencia, dirigido por Lisa, del negocio de la militarización y del inventario de la militarización que empezó en el CIDE y que siguió con México Unido contra la Delincuencia y con Intersecta, es precisamente que hay muchos recursos en juego y que una vez que esos recursos están en juego, una fuerza como las fuerzas militares que tienen armas para imponerse, difícilmente van a soltar esos negocios. Lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Venezuela, como el régimen cubano se sostiene sobre mano militar y precisamente porque buena parte de lo que queda de las ruinas de la economía cubana está controlada por los militares. Y lo mismo en Venezuela, los militares fueron disciplinados absolutamente al régimen autoritario del chavismo porque tenían intereses económicos para respaldar a esa camarilla política. Y eso es lo que nos está empezando a ocurrir en México, en un proceso de retroceso de la pluralidad y la certidumbre democrática que endeblemente habíamos ido construyendo. Los militares ocupan espacios que después muy difícilmente van a querer soltar, precisamente porque tienen intereses acompasados que les reditúan recursos. El mito ese de que los militares son un cuerpo incorrupto, mucho más puro que el del Estado civil, es un mito absoluto. En México los militares siempre hicieron negocios, y negocios jugosos, y negocios además administrando y gestionando los mercados clandestinos, y negocios con una cosa que ahora acaban de revivir, que es la barbaridad esta de volver a un servicio militar obligatorio, aunque contenido. Eso era un gran negocio de los militares en las épocas del régimen del PRI, cuando existía ese servicio militar. Todos los que vivimos el servicio militar de esos años sabemos cómo los capitanes cobraban para poner asistencias, o cómo los generales vendían cartillas. Es decir, ha sido siempre un negocio, sigue siendo un negocio, ¿no? Y ahora tienen muchas más razones para aferrarse al control de partes sustantivas del Estado, porque se les ha otorgado un porcentaje sustancial del botín de las rentas públicas. Esto que les voy a decir ahorita es un poco un juego, y no lo es a la vez. Si los militares lo hacen bien, si son disciplinados, si son honestos, si son eficaces, si son leales, entonces, ¿por qué tengo que invertir tanto en decir que no es militarización? Dos, no hay manera de sustraernos a la tensión, probablemente no evidente, entre el desarrollo de Omar García Harfuch, liderazgo civil, frente a los poderes formales y de facto y los recursos de las Fuerzas Armadas hoy. No hay manera de no tocar eso. Les pido por favor que me ayuden con eso también. Y tres, es que hay palabras en la política. En un podcast, el presidente Petro habla de la clase empresarial militar en Colombia con perfecta armonía de su proyecto, al menos en el momento en el que lo estaba diciendo, la clase empresarial militar en perfecta armonía de un proyecto nacional democrático. Entonces, se los traigo porque nada de esto es sencillo. Si observamos cómo están hoy insertadas las Fuerzas Armadas en los proyectos nacionales a lo largo de América Latina, que se dicen democracias. Adelante, adelante. Sí, el primer punto, la lealtad y la honradez de las Fuerzas Armadas tan repetida durante el sexenio de López Obrador. Omite mencionar que pueden ser, según él, leales, pueden ser, según él, honradas, pero lo que no son es que no son policías. Ujú, No son policías. ujú. Y entonces recuerdo muy bien aquel concepto un poco, completamente fuera de la realidad, que alguna vez Alejandro Encinas nos lo mencionó diciendo, bueno, ¿por qué todo el tiempo están tan preocupados de la militarización y por qué no mejor hablan de un proceso de policiación de los militares? O sea, vamos a hacer que los militares dejen de ser militares para volverlos policías. Ujú. Újule, le dije a Alejandro, eso francamente a mí me parece un sueño guajiro y de imposible realización, por varias razones. Porque el comportamiento de un policía, y eso pues
Ernesto López Portillo lo sabe mejor que nadie, Elena Saola y otros lo saben mejor que nadie. Es un proceso de formación en el que los efectivos de las policías o los integrantes de los cuerpos policiales se entrenan con el fin de aplicar en la práctica los principios, por ejemplo, del código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios de La Habana, que después son reflejados en legislación interna o doméstica, en leyes como nuestra ley sobre el uso, la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Así es como se entrena a un policía, es decir, usted, señor policía, tiene que aprender esta teoría y además le vamos a enseñar cómo ponerla en práctica. Es decir, usted no le va a disparar al presunto delincuente creyendo que es un soldado del ejército enemigo y le va a tirar a matar, sino que tiene que hacer el uso de la fuerza de manera gradual, primero gritándole alto ahí, si no se detiene y se resiste, y todos los niveles de resistencia que ofrece la persona a la que se pretende someter y la gradualidad en el uso de la fuerza y de las armas letales y ahora, como dicen, casi letales o no tan letales, Menos. menos letales. Bueno, un soldado no piensa así y por eso insisto en decir que con todo respeto, el hábito no hace al monje y el uniforme tampoco hace al policía. Y que aunque el policía, perdón, aunque el soldado se vista o disfrace de policía, soldado se queda. ¿Por qué? Porque la formación militar forja carácter, imprime carácter, es como la formación religiosa. No se quita así como de la noche a la mañana, oye, mira, te voy a policiar, porque ya no vas a pensar como, como militar, a pesar de que llevo años entrenándote en la mentalidad y en la práctica, en el uso práctico de la fuerza y de las armas como militar. Entonces, eso es algo que, por supuesto, no mencionaba el observador. Decía, es que son leales, es que son honestos. Sí, señor, pero son soldados. Y el soldado, por naturaleza, porque su formación imprime carácter, actuará como soldado. Y entonces Santiago, pasará lo que Catalina Pérez Correa, en sus magníficos estudios que hizo cuando todavía estaba en el CIDE, con sus colegas investigadores, y que publicó unos extractos de esos excelentes estudios en Nexos, pues el índice de letalidad de los órganos militares es siempre superior al índice de letalidad de policías entrenados para detener y no para matar. Y Cata demostraba por qué el índice siempre, el marcador siempre es 7-0, 12-0, 12-1 a favor de los militares, bueno, pues, y en contra de los civiles, pues por eso. oye Santiago, ¿Y pero es por qué no que detenían? ¿Y por déjame qué no había? detenerte. Bueno, pues porque no están entrenados para detener, sino para matar. Es que para muchos políticos, como lo hemos podido confirmar, no necesariamente en la presidencia, sino actores políticos, la disciplina militar, Santiago, es la herramienta que resuelve o se supone resolverá para que el Estado funcione. Es que a mí me parece que un tema que tenemos que volver una y otra vez es el de la carencia que hemos tenido en México para construir un Estado civil decente y que funcione. Un Estado civil profesional. Esta manera de hacer las cosas de la política mexicana, donde se ganan elecciones o se controlan las elecciones para repartir el empleo y los contratos entre los amigos, lo que ha hecho es que tengamos un Estado muy, muy poco funcional, un Estado civil muy poco funcional, que deja, por supuesto, espacios enormes para la actuación. Ahora lo estamos viendo como la falta de funcionalidad del Estado está siendo suplantada por la acción de grupos que tienen las armas, tienen porque ya reclutaron ejércitos y ya compraron suficiente armamento a partir de la gestión de los mercados clandestinos de las drogas y que ahora ejercen funciones estatales, cobran impuestos, venden seguridad, controlan territorios, etcétera. Y eso es parte del mismo fenómeno, ¿no? Es el fenómeno de la debilidad del Estado civil que ha sido aprovechado también por los militares para capturar ellos mismos parcelas de rentas estatales, de recursos públicos. Lisa, tú en la parte de lo que dijimos antes de este debilitamiento civil, lo puedes conectar también con el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección, hoy federal, a la luz también de los últimos 20 años, de lo que ha pasado en esa disputa federal civil-militar. Todo esto un poquito, perdóname que te eche tanta cosa, pero es que estamos en eso, es decir, y reitero lo que dije de que no es tan evidente quizá
esas tensiones civiles y militares operativas, pero quienes tenemos entrevistas regularmente con operadores, como también lo haces tú, pues recibimos una y otra vez testimonios de gente que siempre pide anonimato, casi siempre, en donde nos dicen que las cosas están en disputa regularmente en terreno. Lisa, por favor. Cuando decimos nosotros que cuando una función se le transfiere a los militares existe un proceso de debilitamiento civil, podemos encontrar varios ejemplos. Uno de ellos, no sé si la gente que nos esté viendo se acordará que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador le renunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, digamos, como en una pelea que se cubrió, digamos, bastante desde los medios de comunicación. Y una de las razones por las que ese secretario de Comunicaciones y Transportes renunció es porque como parte de las reformas constitucionales que impulsó el presidente López Obrador desde el inicio de su sexenio, le quitó las comunicaciones marítimas porque se las dio a la Marina. Le quitó ciertas comunicaciones terrestres porque los trenes se los dio a los militares o a los marinos, el control de carreteras se lo había dado a la Guardia Nacional e incluso la gestión del espacio aéreo también se había empezado ya a militarizar, dándole no solo el control de ciertos aeropuertos a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que hacia final de su sexenio abiertamente se le había otorgado una línea aérea, la posibilidad de operar ya completamente el tráfico aéreo en distintos aeropuertos. Y bueno, el mejor ejemplo es el aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye directamente en una base militar. Ese debilitamiento entonces tiene que ver con que, pues normal, si un secretario tenía en su cartera en una secretaría que se llamaba Comunicaciones y Transportes y su mandato decía, controle usted las comunicaciones aéreas, terrestres y marítimas y los transportes aéreos, marítimos y terrestres, si al momento en el que tú le das todas esas funciones a los militares de manera separada con los mecanismos que ya mencionó Catalina, que pueden ser legales o no, pues te quedas con una autoridad, es un cascarón vacío. Y frente al quedarse con el cascarón vacío, diciéndole además aquel secretario, los militares no tienen la experiencia para gestionar el tráfico aéreo, los militares no tienen la experiencia para, o sea, de aviación comercial, ¿me explico? No tienen necesariamente la experiencia para administrar un puerto, no tienen necesariamente la experiencia para hacer muchas cosas. Prevaleció el 90% lealtad, 10% capacidad y se le dio esa función a los militares, dejando entonces pues ese cascarón vacío. Pero un ejemplo muchísimo más puntual. Hoy en día, si tú viajas de Ciudad de México a Tijuana, donde es un vuelo nacional, y tú te bajas del avión, te encontrarás un retén, digamos, una persona fuera del tobogancito que te lleva del avión a tu sala de espera, de la Guardia Nacional junto con un oficial del Instituto Nacional de Migración. Bueno, si tú te niegas a identificarte como mexicano en territorio nacional sin estar todavía cerca de ninguna frontera, ese personal de la Guardia Nacional que es un militar puede detenerte, puede imputarte desobediencias, puede hacer un montón de cosas que no van a ser luego sancionables para él si incurre en alguna violación a los derechos humanos en un tribunal civil. Ese es un ejemplo de cómo estamos perdiendo, erosionando una autoridad civil frente a una arbitrariedad ejercida por una autoridad militar directamente a un ciudadano en una cosa que no tiene nada que ver con la persecución de la delincuencia organizada, que no tiene nada que ver con la supervivencia de la soberanía nacional, que no tiene nada que ver con amenazas transnacionales. Es materialmente hacer, ¿no? Este control de ciudadanos, controles ilegales, por cierto, de ciudadanos, y lo mismo pudo haber pasado, por ejemplo, con el Tren Maya, cuando aquellas comunidades indígenas se quejaron que el trazo del tren cerraba el único paso entre su comunidad y la escuela y que por lo tanto, ¿dónde había estado el derecho a consulta previa si ese tren ya les había cerrado esa vía? Y los militares lo que hicieron, pues no solo fue debilitar el proceso de consulta previa que es constitucional y que se tenía que hacer y se tenía que, digamos, ejecutar por una autoridad civil, sino que abusando de su poder, de su arbitrariedad y su excepcionalidad, hicieron que las personas de la comunidad indígena tuvieran que disculparse públicamente con los militares y además firmar, comprometiéndose que nunca más se iban a manifestar en contra de un proyecto operado por los militares. A eso nos estamos refiriendo con, pues ya una absoluta indefensión también de los civiles y de los ciudadanos, que no podremos recurrir a esas autoridades civiles porque la función ya no está adentro de un ministerio civil regido, como decía Catalina, por el derecho ordinario y no por las facultades extraordinarias de estas Fuerzas Armadas. Habiendo dado, digamos, como esos tres ejemplos así muy concretos, pues ahora vamos con otras cosas igualmente concretas de esta tensión que efectivamente existe entre, ¿no?, un nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que sí tiene muchos más impulsos civilistas
de los que tuvieron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración anterior, ¿no? Tan grises que la ciudadanía seguramente ni se acuerda de quiénes eran, ¿no? Pero por ahí anduvo Alfonso Durazo, luego gobernador de Sonora, por ahí luego tuvimos a Mejía, Verdejo, luego tuvimos, ¿no? Varios ahí encargados de despacho que no tenían este impulso civilista y que Omar García Harfuch sí tiene. Vamos a mencionar algunas cosas que están poniendo, digamos, caliente esta tensión. Cuando llega Omar y se da cuenta que ya había pasado la reforma constitucional que hizo de la Guardia Nacional una cuarta Fuerza Armada y que entonces en los hechos la seguridad pública federal estaba 100% militarizada, pues Omar lo primero que hace es lanzar una convocatoria para crear una nueva policía de investigación y recupera los pocos elementos que tenía de lo que fue la Policía Federal, específicamente del área dedicada a los resguardos de instalaciones federales, y más o menos empieza a crear por ahí una nueva corporación bajo su mando, porque pues es un secretario que no tiene corporación y fuerza, no tiene pie de fuerza, digamos, en tanto que no controla a ninguno de los elementos que hacen seguridad pública federal, porque ahora esos todos los controlan los militares. Segunda cosa, que hace una serie de reformas para el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Información y el Sistema Nacional de Inteligencia, en donde recupera para sí algunas facultades que los militares ya se habían transferido completamente, como la capacidad total de gestionar los servicios de inteligencia federal. O el control total de los sistemas y las interconexiones del Sistema Nacional de Información, ¿no? Él regresa y dice, venga para acá, y crea un nuevo Sistema Nacional de Información para él, en donde, y aquí entro en las tensiones, los militares lo que hacen al momento de la revisión y la aprobación la aprobación de esa ley, es decir, manténme el derecho de interconexión a este sistema. Es decir, ya te vi que quieres crear un nuevo sistema de información para ti solito, yo me voy a enchufar ahí, me voy a enchufar a través de la Guardia Nacional y me voy a enchufar a través de la corporación que yo quiera. Y eso pues hace que todo el tiempo, aunque haya, digamos, una nueva voluntad de traer un poco más de conducción de la estrategia de seguridad a ese mando civil y policial, pues los militares estén todo el tiempo en esa perpetua, pues digamos, lucha de poder, ¿no? Para poder, para no perder capacidad de incidir. Y eso baja, y con eso cierro, Ernesto, hasta el pie de calle, ¿no? En donde los policías, cuando extinguieron esa Policía Federal para crear esa Guardia Nacional, de lo primero que se quejaron no solo fue de la violación de sus derechos laborales, porque no los estaban despidiendo con las condiciones de ley, sino que se quejaron de que los habían puesto en absoluta minoría y en unas condiciones de inequidad insoportable en regimientos donde eran superados en 3-1 por el número de militares versus civiles que conformaban cada fuerza, ¿no? Habían diseñado una corporación que expresamente en la ley había dicho que necesitabas tantos años de antigüedad para poder liderar algunas de sus direcciones, pues que en automático los civiles quedaban excluidos, porque la Policía Federal no tenía esos años de haber sido creada. Y luego, durante mucho tiempo, lo que sí supimos, y tú sabrás muchísimos más casos de los que sabemos nosotros, fue, pues los militares conducían los famosos operativos de patrullaje de disuasión, los operativos permanentes en contra de la delincuencia organizada, detenían un montón de gente cuando la detenían, cuando no la ejecutaban, como ya mencionaron por acá los estudios de Catalina Pérez Correa, pero cuando la detenían, no tenían ni las credenciales, ni las capacitaciones, ni la técnica para llenar las documentaciones básicas de los informes policiales homologados o para poder, ¿no?, presentar ante los jueces de control la legalidad de las detenciones, llevar ante la autoridad ministerial en recuento de cómo habían sido esas detenciones o de ratificar los testimonios al momento de continuar con las investigaciones, de manera que todos esos operativos o todas esas detenciones terminaban caídas porque quien las hacía no sabía cómo hacerlas o no tenía la facultad de hacerlas o simple y sencillamente no quería hacer ese trámite y se ponía entonces a los civiles a cumplirlo sin que ellos hubieran participado realmente pues de esas operaciones, en una cosa que los dejaba en una indefensión doble, ¿no? Ellos no eran los que habían conducido, pero sí eran los responsables frente pues al principio del sistema de procuración y administración de justicia, que después se culpó erróneamente al Poder Judicial de que todo eso mal funcionaba porque eran los jueces los que liberaban, ¿no? Y nunca le pusimos atención pues a que esas tensiones quizás no aparentes existen desde lo más alto hasta lo más bajo de la cadena de instituciones de seguridad pública civil y militar, y que existen en el ámbito militar también, en muchos elementos del ejército que ven su función, su quehacer, ¿no? Deformado, rebajado, modificado a cosas que ellos pues no eran las cosas que estudiaron y las que necesariamente querían desempeñar. Muchas gracias, Lisa. Pasemos con Catalina.
y después, si les parece, vamos preparando nuestras últimas reflexiones. Catalina, tus reacciones a todo esto. No, a ver, yo nada más quería como regresar a tus preguntas iniciales, Ernesto, que decías, supongamos que los militares sí son eficientes, que los militares sí son honestos. Yo me detengo con la primera. ¿Eficientes en qué sentido o para qué? Creo que sí tenemos ya suficientes estudios y lo hemos mostrado en los estudios que hicimos en el CIDE. Elisa ha hecho también estudios, Estefanía, vamos. No, ustedes han hecho un montón de estudios allí en la Ibero. No da buenos resultados la militarización. No es cierto que el poner a los militares en seguridad pública dé buenos resultados en términos de reducir la violencia. Entonces, al contrario, creo que es un sistema de seguridad público basado en el nivel máximo de violencia y que lo que conlleva es a hacer al país un país más violento, específicamente para las mujeres. Por ejemplo, ahí tenemos los datos que Estefanía ha analizado, que se han analizado también o que ha aportado el INEGI, en el cual cómo se pone en riesgo a las mujeres cuando los militares están a cargo de la seguridad pública y son quienes detienen a las mujeres, cuáles son los riesgos, ¿no? De ser violentada o abusada sexualmente. En fin, ¿no? Y luego también en la parte, porque está toda la parte de seguridad pública y luego toda la parte de administración del Estado. Y ahí tampoco vemos eficiencia. Lo que vemos es lo contrario. Lo vemos en los costos, por ejemplo, del aeropuerto que se fueron aumentando conforme fue avanzando la obra y en los costos, pues distintas obras que han llevado a cabo. Lo que sí vemos es, pues esta cuestión de se llevan a cabo las obras por voluntad de la autoridad, quien sea, independientemente de los derechos, de las leyes, de las normatividades que se estén violentando, ¿no? El caso del Tren Maya me parece que es paradigmático ahí en ese sentido, en el cual se violaron los derechos de las personas que vivían en esa zona, se violaron las leyes ambientales, se trató de detener muchas veces por el impacto ambiental que tenía y no se detuvieron y pues ahí está un tren costosísimo en el cual no hubo el seguimiento del ordinario de las leyes que se tenía que llevar a cabo, ¿no? Y eso me parece que yo no estaría siquiera dispuesta a suponer ese primer supuesto que tú decías. Y la otra cosa, nada más volviendo a algo que decía Santiago sobre la reforma de la Guardia Nacional, yo creo que sí fue muy engañoso la forma en la que lo decían que se trataba de la Guardia Nacional, porque creo que abarcó mucho más que la Guardia Nacional. Lo que hizo fue hacer permanente el uso, el despliegue de los militares y no solo a través de la Guardia Nacional, sino como militares en todo el país, no solo en tareas de seguridad pública, sino también de administración pública. Quitaron el candado más fuerte que teníamos desde hace pues, muchísimos años, desde la Constitución del 57, en el cual, creo que Coco seguramente sabrá si viene de antes, en el cual pues, se prohibía que los militares realizaran tareas que fueran más allá de la disciplina militar y se cambió el fraseo de la Constitución para que ahora diga de las facultades que tienen según esta Constitución y las leyes que de ellas emanen, es decir, cualquier cosa. Y entonces lo que de facto pasó con esa reforma no solamente fue la creación de un cuarto cuerpo militar a cargo de todas las tareas de seguridad pública, lo cual es problemático en sí mismo, sino también el hacer regular la presencia de los militares en todas las áreas de la administración pública del Estado mexicano. Gracias, Catalina. Déjenme llevarlas y llevarlos a otro lado antes de sus reflexiones finales. Eh, Alejandra Luneque, doctora chilena, le tocó el caso Chile en populismo punitivo y nos dio una novedad, cuando menos para mí. Según uno de los estudios famosos de Gallup, que en este caso compara la dimensión del miedo social en los países, Chile es el país con más miedo en el mundo. Y tiene una tasa de criminalidad envidiablemente baja. Ciertamente han crecido los homicidios, pero andan por ahí de 6 y cacho, que es más o menos la tasa promedio mundial de homicidios intencionales. Es un país que tiene más temor que otros países en guerra declarada, de ese tamaño. Entonces eso me permite abrir otra dimensión de esta discusión. La diferencia entre lo que sucede, lo que creemos que sucede, lo que sentimos que sucede. La evidencia que por tantos años hemos trabajado y seguimos trabajando y seguiremos trabajando, parece que tiene problemas para ser procesada por mucha gente desde la teoría cognitiva.
Entonces les voy a presentar rápidamente 5 posibilidades que la teoría cognitiva nos enseña respecto a no poder aceptar una verdad evidente. 1. Disonancia cognitiva. Describe el malestar mental que aparece cuando una persona se enfrenta a una verdad que contradice sus creencias, valores o identidad. Piensen en sus afirmaciones cuando voy diciendo esto, en sus evidencias, en sus reflexiones y piensen en las audiencias. 2. Negación. Mecanismo de defensa. La mente se niega a reconocer una realidad porque resulta demasiado amenazante emocionalmente. 3. Sesgo de confirmación. No es tanto no aceptar una verdad puntual, sino ignorarla sistemáticamente. Se buscan solo datos que confirmen lo que ya se cree y se descarta la evidencia contraria por sólida que sea. Paréntesis, todos caemos en todas estas cosas de diferente manera, dicha de paso. 4. Este tiene otro nivel, razonamiento motivado. Aquí la cognición trabaja al servicio de un interés emocional, político o identitario. No se evalúa la verdad por su validez, sino por si conviene aceptarla. Es otra cosa. Por último, ceguera cognitiva, ceguera a la evidencia, término más descriptivo que teórico, usado para señalar la incapacidad persistente de reconocer hechos obvios debido a marcos mentales rígidos. Les traigo esto, queridas, queridos, porque acá en el programa de seguridad ciudadana nos estamos metiendo, y a ver, a ver qué nos va a pasar, nos estamos metiendo en esto porque queremos convocar, y ya tenemos un primer diseño, a cursos de incidencia social en temáticas como esta, pero incluyendo la epistemología o las epistemologías involucradas en la teoría cognitiva. Porque parece ser que lo que podemos decir de la militarización, toda la evidencia que hemos trabajado, por ejemplo, que yo diga en este momento que para el Programa de Seguridad Ciudadana de 2007 a 2024 la letalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional es 10 muertos por cada herido promedio, ¿qué enfrentan estos 5 niveles? Enfrenta todo eso, o puede enfrentar todo eso. Les dejo esto también porque queremos acompañarnos en esta gran pregunta. ¿Qué hacemos con los sesgos cognitivos frente a nuestras agendas? ¿Qué hacemos frente a los sesgos cognitivos en donde para una familia subirse a un tanque en un desfile es un momento muy importante, simbólicamente es muy importante y probablemente mucho más importante que los 350,000 informes que podamos hacer? Así lo vemos cuando menos desde acá. Entonces, reflexión final, tenemos 15 minutitos para terminar. Ojalá puedan decir algo sobre esto también y lo que ustedes gusten respecto a algo de pronóstico de dónde estamos y a dónde vamos. Si les parece, en el mismo orden en el que hicimos la primera ronda, Lisa, creo que empezamos contigo, ¿no? Sobre todas las definiciones que nos acabas de compartir, mi querido Ernesto, yo creo que como país las tenemos todas al mismo tiempo, en magnitudes superlativas. Y no lo digo como una broma y ni lo tomo a la ligera, sino que creo que algunas de ellas se han utilizado como mecanismos o estrategias de manipulación política. Ujú, Específicamente, por ejemplo, cuando en el sexenio pasado se reiteró una y otra vez que el ejército era el pueblo uniformado y que el presidente, en ujú, tanto que, ¿no? Civil era un mando civil de las Fuerzas Armadas, y que con eso en realidad no solo se neutralizaron muchas críticas basadas en evidencia, sino que también pues lo que se hizo fue imponer un segundo debate al tema de militarización, en donde lo que se cuestionaba era que quien criticaba la militarización era forzosamente clasista o quien criticaba la militarización en tiempos de una presidenta mujer era formalmente misógino. Otras de estas figuras, ¿no? Se han utilizado también, pues para conciliar, digamos, visiones internas que muchas personas tienen que saben que está mal. Hay muchos funcionarios de estos gobiernos y de ujú. gobiernos anteriores que en privado también te dicen que saben que está mal, que saben cuáles son los riesgos, que saben que no son medidas que van a solucionar el problema ni en el corto, mediano, ni en el largo plazo, y que entienden perfectamente en este tema como en el de reforma judicial, ¿no? Que había que fortalecer otras instituciones, que había que trabajar en otros procesos, pero que bueno, eso era lo que quería el movimiento, lo que quería el presidente en turno, lo que
quería el partido en el gobierno y que, bueno, había que mirar para otro lado y ver el lado positivo. Es el caso de esta argumentación que mencionaba Santiago de la policiación del ejército, ¿no? Donde se acomodaron, digamos, pues ciertas creencias en función de un instinto hasta de supervivencia personal. Y por el otro lado, bueno, pues están todas las demás, ¿no? Yo vengo de una familia muy militante de la izquierda y había peleas adentro de mi casa donde me decían, si eso es lo que quiere el presidente está bien, ¿no? Y si lo quiere porque quiere nuestro bien, y ahí se acababan las discusiones y creo que es parte de estos ejercicios, pues también nos obligan a nosotros a escuchar muchas preocupaciones que quizás no forman parte del centro de nuestros estudios o de nuestros esfuerzos de incidencia y a la sociedad más amplia, pues conocer lo que sí hemos logrado demostrar de manera muy sólida a lo largo de estos años. Habiendo dicho eso, yo creo que estamos en un momento tremendamente difícil como mundo, como país, porque nos tomamos a la ligera durante muchos años varias cosas. Una de ellas es precisamente la construcción de un sistema internacional y nacional normativo, ¿no? De reglas básicas y de derecho básico que permitiera precisamente denunciar este tipo de deformaciones legales, regresiones democráticas y sujetar a los estados en el caso del derecho internacional y a los actores políticos, institucionales e individuales en el caso del derecho nacional, pues a sentencias judiciales, ¿no? Que obligaran a reparar el daño, que obligaran a reformar el marco constitucional para deshacer los errores que provocaron ese tipo de violaciones a los derechos humanos o ese tipo de resultados perniciosos, y dilapidamos esos sistemas. Y dilapidamos esos sistemas no solo, lo digo porque en estos momentos el gobierno de Estados Unidos decida que ya no va a apoyar a las Naciones Unidas o que esté, ¿no? digamos, saliéndose incluso de esos mecanismos para crear otros mecanismos alternos, sino porque aquí nacionalmente, y lo discutieron tú y Santiago, también nos dedicamos a hacerle el juego a estos discursos de esos organismos internacionales injerencistas que en realidad no pueden estar por encima de lo que el pueblo democráticamente eligió, pues nos van a terminar haciendo mucho daño, porque deshacer varias cosas que son negativas para la ciudadanía en general, pues nos va a costar mucho trabajo y quizás nos va a costar esperar hasta que el ciclo político vuelva a cambiar y nos demos cuenta que todo esto que hicimos, pues en realidad fue más perjudicial de lo que fue beneficioso. Sin embargo, como a mí no me gusta cerrar para nada este tipo de espacios desde un lugar de, bueno, ya no hay nada que hacer, que creo que justamente ahí ganan todos los malos, ¿no? Cuando nosotros mismos nos convencemos de que ya no hay nada que hacer y que esto es tan grande y tan difícil que no va a haber remedio en el futuro cercano, creo que sí podemos identificar algunas áreas en donde el trabajo en conjunto con sociedad civil, con academia, con personas expertas y con una demanda ciudadana, pues que logre escapar a estas formas de eh, pues control narrativo, discursivo, si gustas, perniciosas, eh, son posibles, digamos, o son caminos, o son todavía algunas ranuras por las que se puede meter la luz, para citar a Leonard Cohen, y que nos pueden llevar en el mediano plazo a mejores resultados. Cito tres muy rápidamente. Hablando de este impulso civilista que tiene el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pasaron de noche la publicación de dos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública que obligan a estados y municipios a aumentar su estado de fuerza policial en un 30%. Si nosotros de verdad trabajamos en el fortalecimiento de las instituciones policiales locales, pero no nosotros, tú y yo como expertos que vayamos y digamos, no, ciudadanía que demande verdaderamente policías profesionales, capacitados, suficientes, respetuosos de la ley, dedicados a lo que se debe hacer, yo creo que ahí tenemos, ¿no? Una primera posibilidad de ir reconstruyendo esas instituciones, y tenemos que estar comprometidos a esa vigilancia y a esa co-construcción, ¿no? Tenemos la posibilidad de una nueva metodología de medición de la incidencia delictiva, en donde también ahí tenemos otra forma, ¿no? Junto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de estar viendo qué está pasando verdaderamente con las cifras del delito, si se están moviendo o no en dirección positiva los números, o si se están escondiendo, porque hay por lo menos un primer esfuerzo de empezar a romper esas categorías que eran como bolsas negras llenas de gatos, ¿no? En donde pues otros delitos contra la libertad u otros delitos contra la vida podían ser cualquiera y no había manera de darle seguimiento. Eso está partiendo en categorías más específicas y creo que vale la pena, ¿no? Irle dando seguimiento. Y otras cosas en donde creo que vamos a tener que poner pues muchísima atención y que también se viene para los próximos años es en el tema de fiscalías, ¿no? O sea, sigue siendo imposible poder construir una seguridad no militarizada, una seguridad compatible con el Estado democrático de derecho si no sabemos investigar el delito, si no tenemos una suficiencia de capacidades
de acuerdo a la magnitud del problema y si no tenemos instituciones civiles que puedan hacerse cargo de esa desmilitarización de lo que hoy está pues en manos de Ejército, Marina y Guardia Nacional. Gracias, Lisa. Muchas gracias. Santiago. Yo creo que como tú bien dices, todos tenemos la responsabilidad de autopsicoanalizarnos y ver si estamos cayendo en alguna de esas categorías, pero lo que sí me queda clarísimo es que algunos de los actuales intelectuales orgánicos que no se quieren autoidentificar como tales, porque ellos siguen creyendo que los intelectuales orgánicos son los del régimen anterior, entonces tienen un trastorno de reconocimiento de personalidad, porque pues saben que ellos sí son los verdaderos orgánicos de acuerdo con la terminología de Gramsci, y que los anteriores que ellos siguen llamando orgánicos ya no son orgánicos porque ya no están dentro de la estructura del gobierno en funciones, sino que son lo que llamaba Gramsci los intelectuales tradicionales. Pero bueno, estaría increíble que estas personas leyeran estos puntos, porque en efecto esta negación de la realidad, estar escuchando todo el tiempo no solamente al gobierno, sino a legisladores y legisladoras, diciendo, por ejemplo, una cuando decía, pero ¿cómo se atreven a decir que esta transmisión de la Guardia Nacional a la Sedena es militarización? Eso no es militarización. Bueno, pues, militarización es la acción de militarizar. Y quitarle a una institución civil, una corporación, y dársela a una institución militar y convertirla en militar, pues eso es militarizar. Entonces, no, pero no, no, eso no es militarizar, porque la militarización en la 4T no es militarización, nada más por una cuestión dogmática y por una negación de la propia realidad. Y luego decía esa misma senadora, y luego dicen de las desapariciones forzadas y de la tortura, pero ¿cómo? Eso no está pasando en nuestro México, dijo. Y yo dije, válgame Dios, pues el México de ella y de sus adeptos de este nuevo, ¿se acuerdan que antes decían PRI gobierno? Pues ahora vamos a decir more gobierno. eh, pues entonces ellos viven en un México que no es el de Coco, que no es el de Lisa, que no es el de Cata, que no es el de Ernesto, que no es el de la población que sufre y vive cotidianamente la violencia que ellos dicen que no existe. Esto es lo que yo llamo la fantasía, el teatro fantástico de Cuatrotelandia, ¿no? Ellos vivirán en un México que no es nuestro México, es el de ellos. Y entonces nos venden una negación de la realidad verdaderamente muy perniciosa, muy negativa, muy tóxica, muy venenosa. Quiero concluir con algunos puntos, eh, pues un poco esperanzadores, para no caer en lo que dice Elisa de que pues no hay salida, ¿no? Creo que aunque el problema se ha incrementado de manera eh, descomunal, es decir, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, no nada más de seguridad pública, se ha incrementado en tal magnitud que adelgazarla va a ser muy difícil. Es como una persona que tiene un problema de exceso de peso y que debería de pesar 80, pero pesa 90, bueno, a lo mejor es un problema, sí, pero más manejable que cuando ya ha crecido tanto que una persona que debería de pesar 80 kilos ya pesa 140. Entonces, adelgazar un problema tan voluminoso es difícil, pero no imposible. Entonces, en el texto que Coco amablemente me invitó a escribir para el diluvio, concluimos con base en los estándares internacionales, en las recomendaciones de las instancias internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para poder construir una política de seguridad democrática que sea conforme al derecho internacional de los derechos humanos, es necesario fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública, que tengan una formación policial profesional y no una formación militar, con el fin de que estén entrenadas para el respeto de los derechos humanos en el ámbito de sus funciones y que detengan y no maten, por ejemplo, y que el uso de la fuerza sea gradual y sea justificado y sea legítimo. Gracias, Santiago. Gracias. Catalina, por favor. Sí, a ver, yo creo que en efecto, como dices, que sí es algo que es muy difícil, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Yo creo que es parejo en todas partes este tema de una preferencia por la mano dura, sin hacer diferencias entre cuando se le aplica a las demás personas y cuando tiene efectos en personas cercanas. Incluso hemos visto que hay menos compromiso con la democracia, eso lo muestra, por ejemplo, las encuestas del Latinobarómetro. Y entonces, bueno, ahí ya tenemos una dificultad inicial. Yo creo que en México además sí hay un tema en el cual se ha hecho una conflación entre los símbolos patrios y los militares.
Y ahí lo ves, ¿no? Hay un partido que se inicia y ¿qué es lo que hay? Entran los militares cargando la bandera de México antes del juego, que además es televisado, que todo el mundo está atento, y entonces lo que vemos es a los militares ahí, ¿no? Y realmente creo que decir no a lo militar es casi como decir no a la soberanía, decir no a la nación, no a México. Y entonces, bueno, ahí también tenemos un problema en el cual sí pues está muy intricados esos dos sentidos, ¿no? Y me parece que ese es difícil también abordar. Pero también diría como para meter un poco de matices en esto, Ernesto, decimos que sí, los militares, yo sé que tú conoces este estudio que hizo Sisumbo en el CIDE, en el cual le preguntan a la gente si quiere o no militares, y entonces cuando le pones la imagen de un militar ayudando en un desastre natural, pues 90% de las personas dice sí, sí, que estén los militares, y si los ponen combatiendo al crimen organizado, sí, si los ponen en una protesta en Reforma, pues ya baja y disminuye el apoyo a la militarización y ahí la gente ya no es tan clara. Entonces creo que sí, tendríamos que decir, o por lo menos hacer preguntas, creo, un poquito más sutiles acerca de qué es lo que quiere la gente cuando decimos la gente no le importa o la gente sí está de acuerdo, ¿no? Si le preguntas a las personas, ¿quieres que se gaste el presupuesto en más militarización o quieres que se vaya en mejorar las clínicas de salud? Me parece que la respuesta puede ser distinta, ¿no? Y también cuando le preguntas a las personas si prefieren gastar en más militarización, armas para los militares o en educación. Nosotros hicimos también esta encuesta ahora en la Corte, pues hace poco, con la reforma judicial, en el cual le preguntamos a las personas como, ¿confía usted en los jueces? Y decía el presidente entonces, el 80% de las personas no confían en los jueces. Ah, bueno, pues vamos a preguntar qué piensa la persona que es un juez cuando le preguntas si confían en los jueces. Entonces le preguntas a las personas, ¿y qué hace un juez? Ah, pues el juez es el policía, el juez es el fiscal, el juez es, no, todo menos lo que es realmente un juez. Entonces creo que hay muchos matices que hay que tener, y creo que también pues un principio de democracia es que las conversaciones sean con información, y creo que falta mucha información en este debate. Yo entiendo que hemos hecho todos estos estudios, que hay mucha información, pero no necesariamente para que llegue a todas las personas o para tener los debates y las conversaciones con esta información para todas las personas, ¿no? O sea, ¿qué implica que estén los militares? Y bueno, pues creo que sí, esto que decía, es muy difícil hacerlo cuando desde la presidencia lo que se está diciendo es, pues los militares son el pueblo y esto es lo que se necesita para poder tener seguridad. Bueno, pues tiene que haber también información que ponga en duda esto y que comunique cuáles son los riesgos desde pues, por lo menos con la misma intensidad que se hace desde presidencia. Gracias, Catalina. Jorge Javier, ¿con qué cierras? Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero agradecerte haber organizado este cafecito y darnos la oportunidad de exponer lo que publicamos en el número 6 de Diluvio. Y quiero cerrar nada más con una reflexión muy breve. Lo primero, si es verdad que las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución, como se ha defendido, ¿por qué fueron los altos mandos militares contumazmente violadores de la Constitución durante todo el gobierno de López Obrador, aceptando el mando de la Guardia Civil cuando la Constitución se los prohibía? Es decir, evidentemente, la Constitución los tiene absolutamente sin cuidado, aunque han propiciado la reforma de la Constitución y han propiciado reformas legales, como ellos impulsaron el proyecto de ley de seguridad interior precisamente para cuidarse las espaldas frente al orden jurídico internacional. Pero el hecho es que han sido violadores contumaces de la Constitución en hechos tan claros como ese. Por último, cierro con una cuestión que me parece a mí central. Si queremos evitar la arbitrariedad, la violación de los derechos humanos, la ineficacia para tareas de seguridad y la rapiña del presupuesto público que estamos viendo en manos de los militares, es indispensable, y también si queremos salvar la democracia, es indispensable que construyamos un servicio civil, profesional, que dejemos de ver al Estado como un botín de los políticos para repartirlo entre los cuates, que dejemos de ver el ganar elecciones como una oportunidad para tener chamba pública, y sepamos que el Estado tiene que ser un cuerpo profesional, civil, que sea decente y que funcione. Si no hacemos eso, por supuesto, la coartada para que los militares vayan ocupando espacios y vayan cercenando libertades y derechos humanos está puesta. Y muchas gracias a Catalina, muchas gracias a Lisa, muchas gracias a Santiago por haber colaborado en el número, y pues a ti por habernos invitado esta tarde. Larga vida a El Diluvio. Larga vida. Una frase nada más.
que me provocó Lisa cuando dijo no quiero cerrar como en un ánimo de que no hay nada que hacer. Yo les puedo decir algo, cuando en el programa de seguridad ciudadana de la Ibero creamos que no hay nada que hacer, no tenga duda, estarán inmediatamente cerradas nuestras puertas. Si estamos aquí es porque tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Gracias, abrazo grande, gracias a todas las personas que nos acompañen. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que estén.